En la mitad de la calle estaba parado un coche, elegante y señorial, tirado por un tronco de fogosos caballos grises. No llevaba a nadie dentro, y el auriga, que se había apeado del pescante, estaba allí, junto al vehículo. Tenía los caballos cogidos del bocado. Alrededor se habían formado un denso corro de gente, figurando en primera fila dos guardias, uno de los cuales tenía en la mano un farolillo con el que, agachado, alumbraba algo en el arroyo, junto al coche mismo. Todos hablaban, gritaban, lanzaban oes. El cochero parecía perplejo y de cuando en cuando repetía: «¡Qué dolor, señor, qué pena!». Raskolnikov se abrió paso como pudo por entre aquellas aperturas y alcanzó a ver finalmente el objeto de todo aquel revuelo y curiosidad. En tierra yacía un hombre, al que acababan de atropellar los caballos, sin conocimiento, muy mal vestido, pero de un modo respetable, todo empapado en sangre. De la cara, de los cabellos, le chorreaba la sangre. La cara la tenía toda magullada, desfigurada, informe. A la vista estaba que el atropello había sido cosa seria. «Padrecitos», clamaba el cochero, «¿cómo podía yo figurarme? Si yo hubiera llevado los caballos al galope o no hubiera gritado bueno, pero si iba, como quien dice, al paso, sin prisa. Todos lo habéis visto. Si todos mienten, yo también. Un borracho no ve la luz, eso es sabido. Yo le vi que atravesaba la calle dando tumbos, que por poco no rodaba, y fui y le grité por una, dos y hasta tres veces, y le tiré de las riendas a los caballos, pero él vino derechito a meterse entre sus patas y cayó al suelo. No parece sino que lo hizo adrede o que estaba muy borracho. Los caballos son jóvenes, espantadizos. Tiraron del freno, y él dio un grito. Ellos se espantaron más todavía y así ocurrió la desgracia». «Así ha sido, desde luego», exclamó algún testigo del suceso entre el gentío. «Él le gritó, es verdad, por 3 veces le gritó avisándole», exclamó una segunda voz. «Justamente por 3 veces, pues todos lo hemos oído», gritó una tercera. Por lo demás, el cochero no estaba muy afligido ni asustado. Saltaba a la vista que el coche pertenecía a algún potentado rico y conocido, que estaría esperándole en alguna casa amiga, y los guardias, sin duda alguna, se preocupaban no poco del modo de arreglar esta última circunstancia. No faltaba ya más que transportar al hospital a la víctima. Nadie sabía su nombre. Entretanto Raskolnikov se abrió paso y se agachó a mirar más de cerca. De pronto alumbró de lleno el farolillo el rostro del infeliz. Lo reconoció. yo lo conozco», exclamó, adelantándose hasta la primera fila. «Es un funcionario cesante, el consejero titular Marmeladov. Vive aquí cerca, en la casa Cosel. Un médico enseguida, yo pago, aquí tienen». Sacó dinero del bolsillo y se lo enseñó al guardia. Estaba emocionado de asombro. Los guardias quedaron muy satisfechos al saber el nombre del atropellado. Raskolnikov les dijo también el suyo, les dio su dirección y con todo empeño, cual si se tratase de su padre, gestionó la inmediata traslación del desvanecido Marmeladov a su domicilio. «Es ahí, 3 casas más allá», decía, «la casa de Kosel, un alemán rico. Ahora, de fijo, vendría borracho, camino ya de su casa. Lo conozco, es un aficionado a la bebida. Tiene familia, hijos, una hija. De aquí hasta que le lleven al hospital, mientras que allí, en su casa, seguramente habrá un médico. Yo pago. De todos modos, aquella es su casa, y habrá quien lo asista enseguida, mientras que de aquí al hospital va a dar tiempo a que se muera». Hasta se dio traza de ponerle una moneda en la mano a uno de los guardias, aunque la cosa era clara y lícita, y en último caso, allí cerca podrían prestarle ayuda. Cogieron al herido y lo transportaron. Hubo quienes se prestaron a ello. La casa Cosel solo distaba de allí 30 pasos. Raskolnikov iba a la zaga, sosteniéndole con mucho cuidado la cabeza e indicando el camino. Por aquí, al subir la escalera, es menester ponerle la cabeza a la parte de delante. Volvedlo, así, yo lo pagaré todo y seré agradecido», murmuraba. Katerina Ivanovna, como siempre, no bien hubo encontrado un momento libre, se había puesto a dar muchas vueltas arriba y abajo por la habitación mezquina, de la ventana a la estufa y viceversa,
muy cruzados los brazos en el pecho, hablando sola y tosiendo. En los últimos tiempos se había acostumbrado a conversar más a menudo con su hijita mayor, Polenka, que tenía 10 años y que aunque todavía no entendía muchas cosas, comprendía en cambio harto bien que le era necesaria a la madre, y por eso siempre la seguía a todos lados con sus grandes ojos inteligentes y con todas sus fuerzas se afanaba por hacer creer que todo lo entendía. Aquella vez Polenka había desnudado a su hermanito, que todo el día había estado malucho, con objeto de acostarlo. En tanto le quitaba la camisa, que se proponía dejarle lavada aquella noche, el niño permanecía sentado en la silla en silencio, con grave gesto, erguido e inmóvil, con los piececitos echados adelante, los talones juntos y las puntas hacia arriba. Escuchaba lo que hablaban su mamá y su hermanita con los labios entornados, ojos tamaños y sin moverse lo más mínimo, como por lo general suelen hacer todos los niños buenos cuando los desnudan para acostarlos. La otra hermanita, todavía más pequeña, toda desarrapada, estaba en pie junto al biombo, esperando su turno. Habían abierto la puerta que daba al rellano, para librarse, aunque solo fuese un poco, de aquella atmósfera a tabacazo que venía de los otros cuartos y que a cada instante hacía toser de un modo largo y doloroso a la pobre tísica. Katerina Ivanovna parecía haberse quedado todavía más delgada en aquella semana y las chapetas rojas de sus mejillas brillaban todavía más que antes. «Tú no puedes creer, tú no puedes imaginarte, Polenka», decía, yendo y viniendo por la habitación. «Qué vida tan feliz y brillante la nuestra en casa de papá. Y cómo ese borracho ha sido mi ruina y va a ser la de todos vosotros. Papá era funcionario civil y casi como un gobernador, para eso no le faltaba ya más que un paso. De suerte que todos iban a verlo y le decían, nosotros ya le consideramos a usted, Iván Mikhailovich, como a nuestro gobernador. Cuando yo, oh, maldita vida», exclamó, expectorando y llevándose las manos al pecho. Cuando en el último baile, en casa del mariscal de la nobleza, me vio la princesa Besemelnaya, la que luego me dio su bendición cuando me casé con tu padre. Polia, preguntó enseguida, ¿no es esa linda señorita la que bailó con el chal a la salida del colegio? Es preciso coser ese roto. Si cogieras tú ahora mismo la aguja y lo arreglases como yo te he enseñado, si no, mañana, mañana, se habrá hecho más grande, exclamó ahogándose. Por aquel tiempo estaba recién llegado de Petersburgo el gentil hombre de cámara, príncipe Cheskolski, el cual bailó conmigo una mazurca y al otro día mismo se empeñó en venir a verme con intención de pedir mi mano. Pero yo le di las gracias por sus lisonjeras frases y le dije que mi corazón pertenecía ya a otro hombre hacía mucho tiempo. Aquel otro hombre era tu padre, Polia. Papá se puso muy enfado. ¿Está el agua lista? Bueno, dame acá la camisilla y las medias. Lida, y se dirigía a la hija menor, tú esta noche vas a dormir sin camisa, y las medias ponlas a un lado. Lo lavaremos todo junto. Pero ¿cuándo irá a venir ese desastrado, borracho? Lleva la camisa puesta quién sabe cuánto tiempo y toda hecha jirones. Yo quisiera lavarlo todo junto, para no pasar 2 malas noches seguidas. Señor, ¿Otra vez? ¿Qué será eso?, exclamó, al ver un corro de gente en el rellano y a unos individuos que se adelantaban con un bulto en dirección a su cuarto. ¿Qué es esto? ¿Qué me traen aquí, señor? ¿Dónde lo ponemos?, preguntó el guardia mirando en torno suyo, luego que ya habían introducido en la habitación a Marmeladov ensangrentado y desvanecido. En el diván, ponedlo enseguida en el diván, con la cabeza hacia este lado, indicó Raskolnikov. Lo han atropellado en la calle, borracho, gritó alguien desde el rellano. Katerina Ivanovna estaba toda pálida y respiraba difícilmente. Los chicos estaban asustados. La pequeña Lidochka gritaba, se apretaba contra Polenka y se abrazaba a ella estrechamente, temblando toda. Después de acomodar a Marmeladov, Raskolnikov se encaró con Katerina Ivanovna. «Por el amor de Dios, tranquilícese usted, no se asuste», se apresuró a decirle. «Iba a cruzar la calle y lo atropelló un coche, pero no se apure usted, ya verá cómo vuelve en sí. Yo mandé que lo trajeran acá. Yo estuve ya otra vez en su casa, ¿no se acuerda?
Verá cómo vuelve en sí, yo lo pagaré todo. Ya se le logró, clamó, desolada Katerina Ivanovna, y se abalanzó al marido. Raskolnikov advirtió enseguida que aquella mujer no era de las que al punto se desmayan. En un momento colocó una almohada bajo la cabeza del cuitado, cosa que a nadie se le había ocurrido. Katerina Ivanovna procedió luego a desnudarlo y se puso a examinarlo bien, con mucha diligencia y sin perder la serenidad. Olvidada de sí misma, mordiéndose los trémulos labios y conteniendo los gritos que pugnaban por brotarle del pecho. Raskolnikov, entretanto, encargó a algunos de los presentes que fueran corriendo en busca del doctor. Este, según parecía, tenía su domicilio una calle más allá. «He mandado por un médico», le dijo a Katerina Ivanovna. «No se apure usted, yo le pagaré. ¿No tiene usted agua? Deme usted también una toalla, un trapo cualquiera, enseguida. Todavía no sabemos dónde tendrá las heridas, porque está herido, no muerto. Tenga usted la seguridad. Ya veremos lo que dice el médico». Katerina Ivanovna se fue ligera a la ventana. Allí, en una silla derrengada, en un rincón, había un gran barreño de barro lleno de agua, preparado para el lavado nocturno de la ropa de los niños y de su marido. Este lavado nocturno lo realizaba la misma Katerina Ivanovna, con sus propias manos, 2 veces, cuando menos por semana, y en ocasiones con más frecuencia, pues se encontraba en tal situación que casi no tenían ropa blanca para mudarse y cada miembro de la familia contaba únicamente con una prenda. Katerina Ivanovna no podía soportar la suciedad y prefería darse un mal rato, superior a sus fuerzas, por las noches, cuando todos dormían, para poder quitarla luego, por la mañana, del tendedero y entregársela limpia, antes que ver suciedad en la casa. Cogió el barreño, atendiendo a la indicación de Raskolnikov, y apenas si se rinde a su peso. Aquel, entretanto, había encontrado por allí una toalla y, empapándola en agua, se puso a lavarle a Mermeladov el rostro, tinto en sangre. Katerina Ivanovna permanecía en pie, respirando afanosamente y sosteniéndose con las manos el pecho. También ella necesitaba asistencia. Raskolnikov empezó a compadecer que acaso hubiese hecho mal en mandar llevar allí al herido. También el guardia se mostraba perplejo. «Polia», exclamó Katerina Ivanovna, «corre a buscar a Sonia enseguida. Si no lo encuentras en casa, es igual. Deja dicho allí que a su padre lo ha atropellado un coche y que venga acá enseguida, que vuelva. Corre, Polia. Toma, cúbrete con este pañuelo». «Corre ligera», le gritó. De pronto, el niño desde su silla, y después de decir eso, volvió a sumirse en su anterior mutismo, y siguió sentado muy derecho en su silla con los ojos de par en par, con los talones de los pies juntos y las puntas hacia afuera. A todo esto, el cuarto se había llenado de gente hasta tal punto que no habría habido sitio para un alfiler. Los guardias se fueron, dejando por el momento a uno, el cual pugnaba por dispersar al público, que se había apiñado en el rellano, y hacerlo retroceder hasta la escalera. Luego, de las habitaciones interiores empezaron a salir casi todos los huéspedes de la señora Lippevechel, la cual se apretujaban al principio en la puerta, acabando por irrumpir en tropel en la habitación. Katerina Ivanovna se quedó estupefacta. «Pero dejad siquiera a la gente morir en paz», exclamó, encarándose con aquella tropa. «Vaya espectáculo que se encuentran, y con los cigarros, ejem. No les faltaba más que venir con los sombreros puestos, y miren, ahí hay uno con la cabeza cubierta. Fuera, un cadáver merece respeto». Le dio un ataque de tos, pero la amonestación surtió su efecto. Era evidente que Katerina Ivanovna la temían. Los inquilinos, unos detrás de otros, retrocedieron, empujándose hacia la puerta con esa emoción íntima de satisfacción que siempre se observa, hasta en las personas más allegadas, a vista de la imprevista desgracia del prójimo, y de la que no se libra un hombre alguno sin excepción, no obstante el más sincero sentimiento de piedad y simpatía. Por lo demás, al otro lado de la puerta se oía hablar de hospital y de que no estaba bien eso de turbar en balde la tranquilidad de una casa. «¿Cómo? ¿No está bien eso de morir?», gritó Katerina Ivanovna, y ya iba a precipitarse a abrir la puerta para echar sobre aquella gente todo un temporal, cuando hubo de tropezarse con la señora Lippevechel, en persona, que acababa de enterarse de la desdicha y acudía a restablecer el orden. Era una alemana la mar de absurda y desordenada. «¡Ah, Dios mío!», exclamó alzando los brazos.
A su marido borracho lo atropellaron los caballos, pues al hospital. Yo soy la patrona. Amalia Lyudvigovna, le ruego se fije en lo que dice, la amonestó altivamente Katerina Ivanovna. A la patrona siempre le hablaba con altivez para que comprendas el lugar que ocupas, y ni ahora acertó a privarse de esa satisfacción. Amalia Lyudvigovna. Ya le he dicho a usted más de una vez que no me llame Amalia Lyudvigovna, sino Amal Iván. Usted no es Amal Iván, sino Amalia Lyudvigovna. Y como yo no pertenezco a esa partida de viles aduladores que usted tiene, como el señor Lebesiatnikov, que tiene el descaro de estar ahí detrás de la puerta en este instante, efectivamente, detrás de la puerta se oyeron risas y una voz de «Se van a arrancar el moño». Yo siempre he de llamarla a usted Amalia Lyudvigovna, aunque nunca logre explicarme por qué a usted no le gusta que la llamen así. Usted misma está viendo lo que le ha sucedido a Semyon Zaharovich, que se está muriendo. Le suplico a usted que cierre inmediatamente esa puerta y no deje entrar aquí a nadie. Déjelo siquiera morir tranquilo. De lo contrario, le prevengo a usted que mañana mismo pondré su conducta en conocimiento del propio general gobernador. El príncipe me conoce desde antes de casarme y se acuerda muy bien de Semyon Zaharovich, al que algunas veces otorgó sus mercedes. Nadie ignora que Semyon Zaharovich tenía muchos amigos y protectores de los que él mismo se apartó por un sentimiento de noble orgullo, comprendiendo su desdichado flaco. Pero ahora, y señaló a Raskolnikov, a nosotros nos ayuda un generoso y joven caballero que tiene medios y relaciones y al cual Semyon Zaharovich conoció de niño, y puede usted estar segura, Amalia Lyudvigovna. Todo aquello lo dijo con extraordinaria celeridad, que iba aumentando según hablaba, hasta que un nuevo ataque de tos vino a interrumpir la elocuencia de Katerina Ivanovna. En aquel instante, el moribundo volvió en sí y lanzó un quejido, y ella corrió a su lado. El paciente abrió los ojos y todavía sin reconocer ni entender, se quedó mirando a Raskolnikov, que estaba en pie a su cabecera. Respiraba penosamente, con un alentar profundo y espasmódico. En las comisuras de los labios tenía un poco de sangre. No habiendo reconocido a Raskolnikov, empezó a fijar en él miradas inquietas. Katerina Ivanovna lo miró con tristes pero severos ojos de los que corrían lágrimas. «Dios mío, tiene partido todo el pecho. ¡Cuánta sangre, cuánta sangre!», exclamó desolada. «Hay que quitarle toda la ropa de arriba. Incorpórate un poco, Semyon Zaharovich, si puedes», le gritó. Marmeladov la reconoció. «Un cura», exclamó con voz ronca. Katerina Ivanovna se dirigió a la ventana, puso la frente contra el cristal y exclamó: «¡Oh, vida 3 veces maldita!». «Un cura», volvió a clamar el moribundo tras un minuto de silencio. «Ya han ido a buscarlo», le gritó Katerina Ivanovna. Él oyó aquella exclamación y se calló. Con tímida y triste mirada se puso a buscar a su mujer con los ojos. Ella volvió a su lado y se colocó en pie a su cabecera. Él se serenó un poco, mas no por mucho rato. No tardaron sus ojos en posarse en la pequeña Lidochka, su favorita, que estaba temblando en un rincón, cual presa de un ataque, y lo contemplaba con sus ojos atónitos, infantilmente fijos. Y señaló a la niña con inquietud. Quería decir alguna cosa. «¿Qué?», gritó Katerina Ivanovna. «Descalza, descalza», murmuró, señalando con una mirada casi desvaída a los descalzos pies de la nena. «Calla, le gritó, enojada, Katerina Ivanovna. «De sobra sabes tú por qué va descalza la nena». «Loado sea Dios, el médico», exclamó con alborozo Raskolnikov. Entró el doctor, un pulcro viejecito, un alemán, que miraba con ojos recelosos. Se acercó al herido, le tomó el pulso, le examinó con mucha atención la cabeza y con ayuda de Katerina Ivanovna le desabrochó la camisa, toda empapada en sangre, y dejó al descubierto el pecho. Estaba todo él horriblemente hundido, magullado, desgarrado. Algunas costillas del lado derecho aparecían rotas. En el costado izquierdo, junto al mismo corazón, se veía una gran mancha, amarillenta y negra, la terrible señal de la coz del caballo. El doctor frunció el ceño. El guardia le refirió que al herido lo había cogido una rueda y lo habían llevado arrastrando unos 30 pasos por la calle.
Es asombroso que haya podido recobrar el conocimiento, murmuró quedo el doctor, dirigiéndose a Raskolnikov. ¿Qué dice usted?, le preguntó aquel. Pues que está para expirar de un momento a otro. ¿Y no queda ninguna esperanza? Ni la más remota. Está expirando. Además, que tiene la cabeza gravemente herida. Quizás se le pudiera practicar una sangría, pero resultaría inútil. Solo le quedan de vida 5 a 10 minutos. Sángrelo usted. Bueno, pero le prevengo a usted que será completamente inútil. En aquel momento se oyeron pasos. Se abrió el corro de curiosos del rellano y en los umbrales se dejó ver un sacerdote con las santas especias, un viejecito de blancos cabellos. Detrás de él venía un guardia, que le daba escolta desde la calle. El médico le cedió enseguida su puesto y cambió con él una significativa mirada. Raskolnikov le rogó al doctor que aguardase un poco. Aquel se encogió de hombros y se quedó. Todos se apartaron. La confesión duró brevísimo rato. El moribundo apenas se enteraría bien de nada. Solo podía proferir sonidos entrecortados, indistintos. Katerina Ivanovna cogió a Lidochka, levantó de la silla al niño y retirándose con ellos a un rincón junto a la estufa, se postró de rodillas e hizo que los niños se arrodillasen también delante de ella. Lidochka no hacía más que temblar. También el niño, que estaba sobre el suelo con sus rodillas descalzas, levantó maquinalmente su manecita, se santiguó y se dobló hasta tocar el suelo con la frente, lo que parecía causar de particular satisfacción. Katerina Ivanovna se mordía los labios y reprimía las lágrimas. También ella oraba, arreglándole de cuando en cuando la camisilla al niño y dándose traza de coger un chal que había encima de la cómoda y echárselo a la niña sobre sus hombros, demasiado desnudos, sin levantarse ni dejar de rezar. A todo esto volvió a abrirse la puerta de las habitaciones interiores, empujada por los curiosos. En el rellano se agolpaban tropeles cada vez más densos de mirones, inquilinos de todos los pisos, que desde luego no traspasaban los umbrales. Solo una lamparilla alumbraba la escena. En aquel momento, desde el rellano, por entre el gentío, se abrió rápidamente paso Polenka, que venía corriendo de avisar a su hermana. Entró sin cobrar apenas aliento de la veloz carrera. Se quitó el pañuelo, buscó con los ojos a su madre, se acercó a ella y le dijo: «Vendrá, me la encontré en la calle». La madre hizo que se arrodillara y la retuvo a su lado. Por entre el gentío, sin sentir y tímidamente, se deslizó una jovencita, y extraña parecía su presencia inopinada en aquel cuarto, entre miseria, harapos, muerte y desolación. También ella vestía modesta. Su traje era barato pero arregladito, según el estilo de la calle. El gusto y las reglas que regían en su mundillo especial, consagrado a un fin declarado y vergonzoso. Sonia se detuvo en el rellano, junto a la misma puerta, pero no traspasó el umbral, y desde allí miraba como una demente, sin darse cuenta, al parecer, de nada, olvidada incluso de su traje de colorines, comprado de cuarta mano, de seda, indecorosa en tal lugar y con una cola ridícula, y de la enorme crinolina que cogía todo el hueco de la puerta, y de sus botinas de color, de su sombrillita innecesaria de noche, pero que llevaba consigo, y de su grotesco sombrerillo de paja, con una brillante pluma de color de fuego. Por debajo de aquel sombrerillo, ladeado a lo chico, asomaba una carita fría, pálida y asustada, con la boquita abierta y unos ojos inmóviles de espanto. Sonia era de pequeña estatura, de unos 18 años, delgadita, pero resultaba una rubia bastante guapa, con unos ojos azules que llamaban la atención. De hito en hito miraba al diván, al sacerdote. También respiraba afanosa, por efecto de la carrera que había dado. Finalmente, un cuchicheo. Algunas palabras salidas de entre el gentío debieron de llegar hasta ella. Bajó la cabeza, dio un paso más allá del umbral y se encontró en la habitación, pero también pegadita a la puerta. La confesión y la comunión habían terminado. Katerina Ivanovna volvió a acercarse al lecho del marido. El sacerdote se apartó y al retirarse volvió para decirle 2 palabras de viático y consuelo a Katerina Ivanovna. «¿Y a dónde voy yo ahora con estos niños?», le dijo aquella, con voz tajante e irritada, mostrándole los pequeños. «Dios es misericordioso, confíe en la ayuda del Altísimo», empezó el sacerdote. «Ah, misericordioso, sí, pero no para nosotros».
Eso es un pecado, señora, observó el clérigo moviendo la cabeza. ¿Y eso no es pecado?, exclamó Katerina Ivanovna señalando al moribundo. Puede que quienes le causaron la muerte sin querer se avengan a indemnizarla a usted, aunque solo sea por la pérdida de sus ingresos. Pero usted no me entiende, exclamó irritada Katerina Ivanovna, agitando las manos. ¿Por qué habían de indemnizarme si él mismo, borracho, fue a meterse entre las patas de los caballos? ¿Qué ingresos? De él no percibía ninguno, solo tormentos me daba. El muy borracho todo se lo bebía, nos robaba para írselo a gastar en la taberna. Su vida y la mía se las gastaba en las tabernas, y gracias a Dios que al fin se muere, un gasto menos. Debe perdonarlo en la hora de la muerte, y eso es pecado, señora. Esos sentimientos son un gran pecado. Katerina Ivanovna se desvivía en torno al enfermo. Le daba de beber, le enjugaba el sudor y la sangre de la cabeza, le ponía derecha a la almohada y discutía con el sacerdote, volviéndose de cuando en cuando a mirarle, sin dejar su tarea. Ahora de pronto se dirigió a él casi enajenada. «Ah, padrecito, una palabra, solo una palabra, perdonar. Siempre venía borracho, ¿cómo no habían de atropellarlo? No tenía más que una camisa, toda rota, mejor dicho, hecha un guiñapo, y con ella se hubiese echado a dormir esta noche, mientras que yo me habría estado hasta hacer de día con las manos metidas en el agua, lavando su ropa y las de los chicos, y luego la habría tendido en la ventana, y al amanecer me habría sentado a zurcirla. Ahí tiene usted cuál habría sido mi noche, y todo habla usted de perdón, aunque después de todo ya lo he perdonado». Una tos profunda, terrible, cortó sus palabras. Tosió en su pañuelo y se lo mostró luego al sacerdote, comprimiéndose dolorosamente con la otra mano el pecho. El pañuelo estaba manchado de sangre. El clérigo bajó en silencio la cabeza y nada dijo. Marmeladov estaba en la agonía. No apartaba sus ojos de la cara de Katerina Ivanovna, que había vuelto a inclinarse sobre él. Quería decirle alguna cosa y hasta empezó haciendo un esfuerzo a mover la lengua, pero Katerina Ivanovna, comprendiendo que lo que quería era pedirle perdón, inmediatamente le gritó con acento imperioso: «¡Calla! No es preciso. Sé lo que quieres decir». Y el enfermo se calló. Pero en aquel mismo instante su errante mirada fue a posarse en la puerta y vio a Sonia. Hasta entonces no había reparado en ella. Estaba en un rincón, arrimada a la pared. «¿Quién es esa? ¿Quién es esa?», exclamó él de pronto, con voz estertórea, todo inquieto, señalando con espanto a la puerta donde estaba su hija y pugnando por incorporarse. «Acuéstate, acuéstate», le gritó Katerina Ivanovna. Pero él, con fuerzas sobrehumanas, logró apoyarse en una mano. Ansiosa y fijamente contempló algún rato a su hija cual si no la reconociese. Nunca hasta entonces la había visto ni una vez vestida de aquel modo. De repente la reconoció, humillada, abatida, emperifollada y avergonzada, aguardando plácidamente le llegase la vez de despedirse del padre moribundo. Infinito dolor reflejaba su rostro. «Sonia, hija, perdóname», exclamó él, y le tendió la mano, pero habiendo perdido apoyo, resbaló y se desplomó sobre el diván y rodó de cabeza al suelo. Acudieron a levantarlo, le acostaron de nuevo, pero ya estaba expirando. Sonia lanzó un débil grito, corrió a él, lo abrazó y en aquel abrazo acabó de expirar. «Terminó», exclamó Katerina Ivanovna al ver el cadáver del marido. «Bueno, ¿qué voy a hacer ya? ¿Con qué lo amortajaré? Y a estos mañana, ¿qué voy a darles de comer?». Raskolnikov se acercó a Katerina Ivanovna. «Katerina Ivanovna», empezó diciéndole, «la semana pasada su difunto esposo me contó toda su vida y todas sus circunstancias. Tenga usted la seguridad de que me habló de usted con orgulloso respeto. Desde aquella tarde en que pude ver hasta qué punto les quería él a todas ustedes, y en particular a usted, Katerina Ivanovna, la respetaba y amaba, no obstante su lamentable debilidad. Desde aquella tarde éramos amigos. Permítame usted ahora contribuir a cumplir el deber que tengo para con mi difunto amigo. Aquí tiene usted 20 rublos, creo, y si esto pudiera servirle a usted de algo, yo, en una palabra, volveré a pasar por aquí. Sí, infaliblemente pasaré. Quizá pase mañana mismo. Adiós». Y rápidamente se salió de la habitación, abriéndose paso como mejor pudo por entre el gentío, hasta la escalera, pero en el rellano hubo de tropezarse de pronto con Nicodim Fomich,
que había tenido noticia de la desgracia y deseaba adaptar él personalmente las disposiciones oportunas. Desde aquella escena de marras en la comisaría no había vuelto a verle, pero Nicodim Fomitch lo reconoció al punto. «¿Cómo? ¿Es usted?», le preguntó. «Murió», le respondió Raskolnikov. «Vino el médico, vino el cura, todo se ha hecho como es debido. No apure usted mucho a la pobre viuda, que ya tiene bastante con estar tísica. Anímela usted, si puede, con algo. Usted es un hombre bueno, me consta», añadió con una sonrisa irónica mirándola recto a los ojos. «Pero, ¿cómo se ha manchado usted de sangre?», observó Nicodim Fomitch, reparando, a la luz del farol, en unas manchas recientes que había en el chaleco de Raskolnikov. «Sí, me he manchado. Estoy todo salpicado de sangre», confirmó con cierto gesto singular. Raskolnikov, después de lo cual se sonrió, hizo una inclinación de cabeza y continuó escaleras abajo. Bajaba despacio, sin atropellarse, todo febril y sin percatarse de ello, henchido de una conmoción nueva, desbordante, que, cual una ola de vida, de pronto, plena y poderosa, lo envolvía. Aquella emoción podría compararse con la que experimentara el condenado a muerte al que de repente, y del modo más inesperado, le notifican su indulto. Pero mediada la escalera le alcanzó el clérigo, que se volvía a su casa. Raskolnikov en silencio lo dejó pasar adelante, cambiando con él un tácito saludo. Pero al poner ya el pie en los últimos peldaños, hubo de sentir de pronto unos pasos presurosos a su espalda. Alguien trataba de alcanzarlo. Era Polenka, la cual corría tras él y lo llamaba. «Oiga usted, oiga usted». Se volvió a ella. La niña bajó corriendo los últimos escalones y se quedó parada delante de él un escalón más arriba. Turbia luz llegaba del patio. Raskolnikov contempló la carita demacrada, pero linda, de la nena, que le sonreía jovial, infantilmente, y lo miraba. La habían enviado con un cometido que era evidente no le agradaba mucho. «Oiga usted, ¿cómo se llama? Y además, ¿dónde vive usted?», inquirió con voz jadeante. Él echó ambas manos sobre los hombros y la miró con cierta beatitud. Tan grato se le hacía mirarla sin que él mismo supiera por qué. «¿Y a ti quién te envió?». «Me envió mi hermana Sonia», contestó la niña, sonriéndole todavía con más agrado. «Ya sabía yo que te había mandado tu hermana Sonia. También me mandó mi mamasha. Cuando mi hermana, Sonia, me estaba dando el encargo, llegó también mamá y me dijo, corre cuanto puedas, Polenka». «¿Quieres tú mucho a tu hermana Sonia?». «La quiero más que a nadie», afirmó Polenka con especial energía y de pronto se tornó más seria su sonrisa. «¿Y a mí? ¿Vas a quererme?». Por toda contestación, ella le acercó su carita, con sus gruesos labios ingenuamente alargados en acto de besarle. De pronto, sus bracitos, delgados como pajuelas, se asieron de él fuerte, fuerte. Su cabeza se doblegó sobre su hombro y la niña rompió a llorar quedamente, apretando cada vez más contra él su carita. «Pobre papá», exclamó al cabo de un minuto, alzando su llorosa carita y enjugándose con la mano las lágrimas. «¿Cuántas desgracias no han ocurrido hoy?», añadió de pronto, con ese gesto particularmente serio que adoptan los niños forzadamente cuando quieren hablar como los mayores. «¿Papá os quería?». «A quien más quería era Lidochka», continuó ella muy seria y sin sonreírse en absoluto, enteramente como se expresan las personas mayores, porque es la más chica y también porque está enfermita, y siempre le traía algún regalito. A nosotros nos enseñaba a leer, y a mí la gramática y la ley de Dios», añadió con dignidad. Mamá no decía nada, pero nosotras sabíamos que eso le gustaba a ella y también papá lo sabía, y mamá está ahora empeñada en que yo aprenda francés porque ya es hora de que reciba educación. «¿Y rezar? ¿Sabes?». «Oh, ya lo creo que sabemos, ya hace mucho. Yo, como la mayor que soy, rezo solita, pero Polia y Lidochka siempre rezan con mamá. Primero la salve y luego una oración que dice, Señor perdona y bendice a nuestra hermana Sonia, y después además, Señor perdona y bendice a nuestro papaíto, porque nuestro papaíto antiguo ya murió, y este de ahora es otro, y nosotros rezamos también por él. Polichka, yo me llamo Rodión, pídele a Dios también alguna vez por mí, por su siervo Rodión, nada más». «De aquí en adelante rezaré siempre por usted», dijo con vehemencia la niña, y de pronto volvió a reírse. Se abalanzó a él y lo abrazó de nuevo fuertemente.
Raskolnikov le dijo su nombre, le dio su dirección y le prometió volver por allí al otro día sin falta. La niña se separó de él completamente entusiasmada. Eran las 11 cuando él salió a la calle. A los 5 minutos se encontraba en el puente, justamente en el mismo sitio donde se había arrojado al agua la mujer aquella. «Basta», exclamó con energía y entusiasmo. «Fuera espejismos, fuera miedos absurdos, fuera visiones. Ah, la vida. ¿Acaso no he vivido ya hace un instante? ¿No murió aún mi vida al par que la vieja viuda? Su reino de ella es el cielo y... Basta, madrecita, ya es hora de descansar. Los demás... Empiece ahora el imperio de la razón y de la luz y de la voluntad y la fuerza, y ya veremos. Nos mediremos los bríos», añadió altanero, cual dirigiéndose a algún poder oscuro en actitud de reto. «Yo ya me resigné a vivir en una archina de terreno. Débil estoy y mucho en este instante, pero al parecer toda la enfermedad se me pasó. Ya sabía yo que había de ser así cuando salí antes. Y a propósito, la casa de Pochinkov está de aquí a 2 pasos. He de ir irremisiblemente a ver a Razumihin, y lo haría aunque no estuviera a 2 pasos de distancia. Que gane la apuesta, que se divierta a mi costa. No hay más remedio. Energía es necesaria. Sin energía nada consigues, y la energía se obtiene con la misma energía. He ahí lo que muchos no saben», añadió, ufano y convencido, y sin poder apenas levantar un pie. Se alejó del puente. La ufanía y el aplomo subían en él de punto a cada instante, de modo que al minuto siguiente ya no era el mismo hombre que el minuto antes. Pero, ¿qué le ocurría tan de particular para que así hubiese cambiado? Ni él mismo lo sabía. Como quien se hace de una paja, le parecía de pronto que también él podría vivir, que aún le quedaba vida, que no había muerto su vida juntamente con la de la vieja viuda. Puede que se diese mucha prisa a sacar aquella conclusión, pero no se paraba a pensarlo. Por el siervo Rodión le pedí, sin embargo, que rezara. Le cruzó por la mente. Bueno, eso, por si acaso, añadió, y se sonrió de su infantil ocurrencia. Se hallaba en una disposición de ánimo excelente. Fácil le fue dar con Razumihin. En la casa Pochinkov conocían ya al nuevo vecino e inmediatamente el portero le enseñó el camino de su habitación. Ya desde la mitad de la escalera pudo oír el alboroto y la conversación animada de una reunión numerosa. La puerta del piso estaba abierta de par en par, se oían voces y rumor de discusiones. El cuarto de Razumihin era bastante espacioso y en él había reunidas 15 personas. Raskolnikov se detuvo en el recibimiento. Al otro lado del tabique, 2 criadas del patrón andaban atareadas en torno a 2 grandes samovares, y con botellas, bandejas y platos cargados de pastas y entremeses llevados de la cocina de la patrona. Raskolnikov mandó llamar a Razumihin. Este acudió enseguida, alborozado. A simple vista podía comprenderse que había bebido algo de más, y, aunque Razumihin jamás bebía hasta emborracharse, aquella vez se le notaba un poco. «Oye», se apresuró a decirle a Raskolnikov, «he venido solo a decirte que has ganado la apuesta y que, efectivamente, nadie puede saber lo que puede ocurrirle. Pero pasar, no paso. Estoy tan débil que voy a caerme redondo. Así que salud y adiós, pero mañana no dejes de ir a verme. Mira, te acompañaré a tu casa. Cuando tú mismo dices que estás débil... Pero, ¿y los invitados? ¿Quién es ese individuo de los pelos rufos que ahora estaba mirando hacia acá? ¿Ese? El diablo lo sabrá. Debe de ser un amigo de mi tío, aunque puede que haya venido sin estar invitado. Con ellos se quedará mi tío, que es un hombre inapreciable. Lástima que no te lo pueda presentar ahora, aunque después de todo que el diablo cargue con todos ellos. A mí, en este mismo momento, me tienen todos ellos sin cuidado, y necesito además tomar un poco el aire, por lo que no has podido venir más a punto. 2 minutos más y habría reñido con todos. Por Dios te lo juro, dicen unas mentiras. No puedes imaginarte hasta qué extremo puede mentir el hombre. Aunque, después de todo, ¿cómo no imaginárselo? ¿Acaso no mentimos también nosotros? Bueno, pues que mientan. En cambio, luego ya no mentirán. Aguarda un minuto, que voy por Zosimov. Zosimov se abalanzó a Raskolnikov con cierta avidez. Se le advertía una curiosidad especial. No tardó en iluminársele el rostro. A dormir enseguidita, decidió, después de examinar en cuanto pudo al paciente. No estaría de más que tomase algo por las noches. ¿Lo hará así? Yo había preparado
Unos papelillos. Aunque fueren más, respondió Raskolnikov. Ingirió allí mismo los papelillos. Haces muy bien en acompañarlo, observó Zosimov dirigiéndose a Razumijin. Ya veremos lo que pasa mañana, pero por hoy la cosa no va mal. Hay un cambio notable, de ayer a hoy, un siglo de vida, un siglo de aprender. ¿Sabes lo que hace un momento me decía Zosimov por lo bajo al salir nosotros? Le espetó Razumijin luego que ya estuvieron en la calle. Yo, hermanito, te lo diré todo francamente, puesto que ellos son todos unos asnos. Zosimov me mandó que te fuese hablando por el camino y te tirase de la lengua y luego le contase a él todo, porque dice que tiene una idea, que tú estás chiflado o poco menos. Figúrate. En primer lugar, tú tienes triple talento que él, y además que, no estando tú loco, habías de escupirle a esa ocurrencia suya, y en último término, que él es un pedazo de carne, y por su especialidad, cirujano, y le ha dado por entrometerse ahora en las enfermedades mentales, y por lo que a ti te respecta, le ha desconcertado definitivamente tu conversación de hoy con Samiotov. ¿Te lo contó todo Samiotov? Todo, e hizo muy bien. Ahora comprendo yo todos los detalles del asunto, y lo mismo ocurre a Samiotov. Bueno, sí, en resumidas cuentas, Rodia, en el fondo, yo ahora estoy un poco chispo, pero no importa. En el fondo esa idea, ¿comprendes? Había efectivamente arraigado en ellos, ¿comprendes? Desde luego que jamás se hubiesen atrevido a expresarla en voz alta, porque se trata de un desatino estupidísimo, y sobre todo, cuando prendieron a ese pintor de brocha gorda, todo eso reventó como una burbuja y acabó para siempre. Pero, ¿por qué serán tan idiotas? Yo entonces le zurré algo la badana a Samiotov. Dicho sea entre nosotros, hermanito. Tú cállatelo para ti y no te des por enterado para con él. He podido observar que es vanidosillo. Fue eso en casa de la Visa. Pero hoy todo se ha puesto en claro. La culpa principal fue de ese Ilya Petrovich. Por aquellos días se aprovechó de tu desmayo en la comisaría, pero luego a él mismo le ha dado vergüenza, me consta. Raskolnikov lo escuchaba con ansiedad. Razumijin en su borrachera hablaba por los codos. A mí me dio aquel desmayo por culpa de la pesada atmósfera y del tufo a pintura fresca que allí había, dijo Raskolnikov. Y todavía sales con explicaciones, pero no se trata únicamente de la pintura. La congestión llevaba todo un mes incubándose. Zosimov puede garantizarlo, pero no puedes figurarte lo abatido que está ahora el pobre. No valgo lo que un zancajo, dijo él. Ese él eres tú. A veces, hermanito, da muestras de buenos sentimientos. Pero la lección de hoy en el Palacio de Cristal fue el colmo de la perfección. Empezaste por meterle miedo, por hacer que le entraran hasta escalofríos, poco menos que le obligaste a emperrarse de nuevo en todo ese monstruoso dislate, y luego, de pronto, fuiste y le sacaste la lengua. Vamos, vamos, diantre, ya lo pesqué, perfecto. Ahora está maltrecho, anonadado. Eres todo un maestro, por Dios. Así hay que proceder con esa gente. Oh, ¿por qué no estaría yo delante? Ahora te aguardaba con una impaciencia horrible. Porfirí también deseaba conocerte. Ah, ese también, pero ¿por qué se les ha metido en la cabeza que yo estoy loco? Verdaderamente no dicen que estés loco. Yo, hermanito, según parece, me he ido contigo demasiado de la lengua. A él le chocó, para que lo sepas, el que hace poco mostraras tanto interés por solo ese asunto. Ahora ya está claro por qué te interesaba, conociendo todos los detalles, y cómo esto te traía enervado entonces, y qué relacionado estaba todo con la enfermedad. Yo, hermanito, estoy algo borracho, pero el diablo solo sabrá la idea que se traen en el magín. Yo te lo digo otra vez, a ese le ha dado por las enfermedades mentales, pero tú escúpele y en paz. Por medio minuto ambos guardaron silencio. Oye, Razumijin, exclamó Raskolnikov, yo quiero hablarte con entera franqueza. Hace un instante estuve en una casa mortuoria, donde había fallecido cierto funcionario. Allí también dejé dinero, y además de eso, a mí acaba de besarme allí una criatura que, aunque yo hubiese matado a alguien, en una palabra, que he tenido ocasión de ver allí también a una criatura, con una pluma color de fuego, pero por lo demás, me bato en retirada. Estoy muy débil, sosténme. ¿No estamos ya en la escalera? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué tienes?, le preguntó alarmado Razumijin. La cabeza me da vueltas un poco,
pero no por eso, sino porque tengo una tristeza tan grande, ni más ni menos que una mujercilla, ¿verdad? Mira, ¿qué es esto? Mira, mira. ¿El qué dices? Pero es que no lo ves, la luz de mi cuarto, ¿no la ves? Por la rendija. Estaban ya delante del último rellano, al que daba la puerta del piso de la patrona, y efectivamente, desde abajo se advertía que en el Sakizami de Raskolnikov había luz encendida. Es raro, Nastasia quizá, observó Razumihin. No, ella a esta hora no entra nunca en mi cuarto, y hasta debe de hacer mucho rato que ya duerme a pierna suelta, pero me es igual, adiós. ¿Qué te pasa? Yo te acompañaré, entraremos juntos. Ya sé que entraremos juntos, pero es que yo quiero estrecharte aquí la mano y despedirme de ti. Bueno, dame la mano, adiós y hasta otra. Pero, ¿qué te sucede, Rodia? Nada, vamos dentro, tú serás testigo. Volvieron a subir escaleras arriba, y Razumihin pensó por un momento si no estaría en lo cierto Zosimov. Ah, lo he trastornado con mi charla, refunfuñó para sus adentros. De pronto, al ir a transponer los umbrales, oyeron una voz dentro del cuarto. ¿Quién será?, exclamó Razumihin. Raskolnikov, el primero, tiró de la puerta y la abrió de par en par. La abrió y se quedó parado en el umbral como clavado allí. Su madre y su hermana estaban sentadas en el diván y ya llevaban aguardándolo hora y media. ¿Por qué a ellas era quienes menos esperaba y en quienes menos pensaba él? No obstante, la reiterada noticia que aquel día tuviera de que venían de camino, de que no tardarían en llegar, de que de un momento al otro estarían allí, toda aquella hora y media la habían ellas invertido en interrogar a Nastasia, que aún seguía allí con ellas, y que se había apresurado a contárselo todo con todos sus detalles. Ellas no acababan de entender de puro asustadas, cuando aquella les dijo que él se había escapado, enfermo, y según se infería del relato, irremisiblemente delirando. Dios, ¿qué le pasará? Rompieron a llorar las dos. Las dos sufrieron un suplicio de cruz en aquella hora y media de espera. Jubiloso, triunfal clamor acogió la presencia de Raskolnikov. Ambas se abrazaron a él, pero él se quedó parado como un muerto. Un insufrible, súbito pensamiento le hirió como un rayo. Ni siquiera alzó las manos para abrazarlas. No podía. Madre e hija le apretujaron fuertemente con sus brazos. Lo besaban, reían y lloraban. Él dio un paso, se tambaleó y rodó por el suelo, desmayado. Alarma, gritos de horror, lamentos. Razumihin, que se había quedado en pie junto a la puerta de la habitación, entró volando, cogió al enfermo entre sus brazos vigorosos y en un santiamén le dejó en el diván. No es nada, exclamó, dirigiéndose a la madre y a la hija. Es un mareo, una cosa ligera. Ahora mismo acaba de decir el médico que ya está mucho mejor, que está completamente bien. Agua, vean ustedes cómo ya vuelve en sí, cómo recobra el sentido. Y cogiendo de una mano a Dunechka, de un modo que casi se le desarticuló, la hizo agacharse para que viera cómo ya volvía en sí. Tanto la madre como la hija miraron a Razumihin como a un fantasma, con estupefacción y gratitud. Ya ellas le habían oído a Nastasia lo que había sido para su Rodia en todo aquel tiempo de su enfermedad, aquel mozo expeditivo, como hubo de llamarle aquella misma noche, en íntimo coloquio con Dunia, la propia Pulgeria Alexandrovna Raskolnikova.